Buenos días nuevamente para todos, bienvenidos. Vamos a leer, bueno, hay poquito tiempo. Vamos a leer en el libro de Romanos y vamos a ir al capítulo 10. Hace unos días predicábamos acá en el versículo de Juan 3:16. Nos basábamos ahí en el amor de Dios, nos basábamos también en el sacrificio del Señor Jesucristo y también podíamos ver ahí en ese versículo la responsabilidad de cada uno de los que no han creído en el Señor como su único y verdadero Salvador. Y bueno, hoy vamos a hablar, ya habíamos hablado de estos versículos en el capítulo de Romanos 10, pero vamos a hablar otras cositas. Si hay alguien aquí que no ha creído en el Señor Jesucristo como el único y verdadero Salvador, esto no lo dice el que se para aquí, realmente lo dice el Señor, lo dice la palabra, para que usted pueda entender que esto es una gran verdad. No es que ninguno de nosotros lo hayamos inventado o estemos forzando a alguien a creer en el Señor Jesucristo o por algo aquí terrenal. No, es porque el Señor lo dice y es un beneficio para cada uno de nosotros. Creer en el Señor Jesucristo es lo máximo. Es tenerlo todo realmente. Es tenerlo todo. Entonces vamos a leer del versículo 8 en adelante del capítulo 10 de Romanos. Espero que puedan entender y yo me haga entender por medio del Espíritu Santo, quien es quien guía la palabra. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10, verso 8 en adelante. Como decía, para que puedan entender, vayan ir entendiendo y que yo me haga entender, es que esta es la palabra de verdad. Esta es la verdadera palabra de Dios. De Dios. No es de alguien que la quiera tomar para él o diga no es mía y así, no, es de Dios. Vuelvo a leer el versículo, me disculpan. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Verso 9. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué es realmente lo que usted, si no ha creído en el Señor Jesucristo como el único y verdadero Salvador, tiene que hacer? Es reconocer, entender que el Señor Jesucristo fue quien murió por usted, por mí y el mundo entero, para que de esa manera pudiera haber salvación. Él murió en la cruz. Y si yo le pregunto a cualquier inconverso, cualquier persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, él me va a decir, sí, él murió en la cruz, derramó la sangre, hizo esto, y me lo comenta mejor que lo que yo le estoy diciendo. Pero si no hay una convicción en su corazón, si no ha creído, ¿de qué le sirve? Usted lo puede saber. Usted puede tener todo mejor explicado que yo. Pero si no ha creído, ¿de qué le sirve? De nada. ¿Cómo me preguntaba una persona, ¿cómo es que usted dice que es salvo así de fácil? O sea, ¿cómo es la forma de hacerlo? ¿Qué debo hacer? Pues bueno, si usted se está haciendo esa pregunta en esta mañana,
Y si entiende, doble su rodilla, confiese que es un pecador y que el Señor Jesucristo es el único y verdadero Salvador. Entienda y crea que Dios le envió a este mundo. Fue para eso, para darnos salvación. Él es el único y verdadero Salvador. Él mismo en su palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. No lo hay. Y Él es el único medio para obtener la salvación. Dice versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Es lo que usted en su corazón está meditando a diario en que va a creer en el Señor? Mire que es su responsabilidad. Es una responsabilidad que cada ser humano tiene, pero una responsabilidad que muchas veces se deja a un lado, pero es una responsabilidad realmente suya. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Interesante. Hay que creer con el corazón, pero hay que confesar con la boca. Y esto no es confesarle a alguien o llegar y decirle al que más tenga confianza de usted aquí, no, venga, me va a confesar de mis pecados delante suyo para poder, no. Esto es en una parte a solas, en un momento, como dijera yo la palabra, soy tan torpe para hablar, algo íntimo, sí, íntimo, tener una intimidad a solas con el Señor Jesucristo. Eso es confesarle a Él, no a nadie más. Hay personas que dicen que van y abrazan un palo, le confiesan los pecados al palo y allí entonces ya quedaron libres. Otros hacen muchas cosas. Pero bueno, lo que debes hacer es confesar sus pecados, reconocer que usted es un pecador y reconocer y entender que quien murió en la cruz del Calvario por usted, Él es santo, sin mancha y sin pecado. Pero un hombre sí, pero un hombre sin pecado, un hombre el cual fue enviado por Dios aquí a este mundo a sufrir, como dice Isaías, si lo han leído. Es algo interesante ver que podamos entender quién fue el que llevó nuestros pecados, cómo fue que los llevó y entender el por qué los llevó. Vuelvo al versículo de Juan 3:16. Fue por amor. Fue por amor a unos viles e infelices pecadores como cada uno de nosotros. Pero ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo por amor a su Padre y a unos viles e infelices pecadores como a cada uno de nosotros. Pero amigo, no deje aparte su responsabilidad. Su responsabilidad de creer en aquel varón perfecto, en aquel que no hubo engaño en su boca, en aquel que no se defendió, aquel que enmudeció, que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo no sé, pero él hubiese podido decir, yo soy el hijo de Dios, conmigo no se mete nadie y acabar todo. ¿Hubiera acabado todo? ¿Había pecado? No. Él era el hijo de Dios, estaba sentado allá. Pero ¿quién sufría la consecuencia? Cada uno de nosotros. Cuando meneaban la cabeza allí, pobrecito, véalo. Y no es el duro, por decirlo así, perdónenme las palabras, no es aquel que derriba el templo y
unos días ya, pero tengamos en cuenta que el amor de Él le llevó allí a decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Versículo 11. Pues la Escritura dice, y esto no me lo ha inventado, ni nadie se lo inventará aquí, de los que se paran acá o nos paramos a predicar la palabra. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Bueno, no sé si de pronto hay algún creyente que haya creído en el Señor y aún todavía se avergüence de decir, no, yo soy creyente, yo creí en tal día. No sé todavía, no lo sé. Si lo hay, no lo vuelva a hacer. Pero dice que no será avergonzado. Mire, es necesario entender que la vergüenza aquí es pasajera. Pero cuando llegue delante del Señor y el Señor le diga, ¿por qué no creyó usted en el Señor Jesucristo, habiendo tantas personas que le predicaron? Usted no puede decir, ay, yo no sabía. En el cielo hay otro nombre, que va a haber, otro nombre va a haber. Que, ¿quién quita que diga, no, pero Guri les predicó, ese era mi otro nombre? Y usted no entendieron. ¿Por qué? Yo hacía también una pregunta y hablaba con una hermana. Todas las cosas de acuerdo a la Escritura se están cumpliendo. El pecado, ¿por qué vino? Ciertamente, el pecado lo tenemos por desobediencia, pero el pecado entró por envidia. ¿Por qué? Porque Satanás quiso ser más que Dios. Él sintió envidia de Dios y quiso ser más que Él. Por ello entró el pecado. Entonces, amigo, vuelvo y repito el versículo, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Tiene la oportunidad realmente, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo como el único y verdadero Salvador, no será avergonzado delante de aquel que sufrió contradicciones, aquel que tuvo que llevar el pecado suyo, el pecado mío y el pecado de todo el mundo tras sus espaldas. Que Él le diga con amor por qué no atendió a la palabra que escuchó. Y usted no tenga ninguna disculpa. Eso sí da vergüenza. Eso da vergüenza. Vamos a leer el versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocaren. Él no le ve a usted, si no le ve ninguna diferencia, él mismo, con todos, con todo el mundo, Él es el mismo. Todo aquel que llegue a Él, le recibe como único y verdadero Salvador, es hijo de Él. Todo, no hay diferencia. Ni mexicano, ni extranjero, no, ni colombiano, no hay, todo ser humano tiene la oportunidad de poder salvar su alma. La obligación es suya. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, hay muchas referencias, pero le voy a dar una. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es. Si usted cree en el Señor como el único y verdadero Salvador, no lo piense si será dentro de 8 días, será dentro de un mes, un año. No, es inmediatamente que usted es salvo. ¿Y salvo de qué? Salvo de ir a esta parte. Salvo de ir al infierno. Esa es la salvación. Porque, bueno, el hermano Jairo algunos días nos ha enseñado que no es, por decirlo así, lo duro estar acá, sino es estar lejos del Señor Jesucristo.
sin ninguna oportunidad, porque aunque va a estar aquí, hay muchos que dicen que van a estar haciendo fiestas y todo eso, porque ahí hay mucha gente que hace fiestas y todo, pero aquí la verdad, voy a decirle una cosa, para que entienda o se haga un cuadro, va a estar en un 50 centímetros en una oscuridad solo, no va a haber nadie, que ni usted se puede ver. Entonces, amigo, vea, la verdad que quien les habla es un instrumento, pero quien habla, quien dice, es la verdad, la palabra, el Señor. Si no ha creído en el Señor Jesucristo como el único y verdadero Salvador, tienes hoy la oportunidad de poderle reconocer y ser salvo por una eternidad.